Muy bien, pues todo listo para dar inicio a la tercera conferencia magistral del día de hoy en este taller de periodismo científico, salud global y comunicación 2021, esta que es la sexta edición de este año. Y en este momento vamos a tener una conferencia por demás importante, una conferencia magistral que lleva por título Mediación y medios alternativos para la solución de controversias en tiempos de la pandemia. Quiero hacer un puntual agradecimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la coordinación de este espacio y, por supuesto, darle la más cordial bienvenida al licenciado Tomás Caparroso Franco. Él es catedrático de la Facultad de Derecho, actualmente se desempeña como coordinador de idiomas en la Facultad de Derecho, además es profesor de tiempo completo de las asignaturas de Teoría Económica, Derecho Económico y Economía y Derecho Económico en la Facultad de Derecho en los sistemas escolarizado y también de educación a distancia. Es conductor del programa de radio Lois in the Air, transmitido por el canal IUS Multimedia de la Facultad de Derecho. Es columnista bisemanal de la revista Vértigo, presidente del Consejo de Administración de la Universidad Ambiental y Ecológica de México, es consejero universitario de la Facultad de Derecho, ha sido también director de prensa de la Gaceta UNAM, también fue comentarista en materia de migración para México en Radio UNAM, director de Relaciones Públicas del periódico Ovaciones, conductor de diversos programas y además, en el año 2008, la Asociación Mexicana de Locutores le otorgó el micrófono de oro y la medalla de oro como el mejor programa de asesoría y orientación ciudadana titulado Entre Abogados y Ciudadanos. Y también por la Asociación de Locutores de Argentina, que le otorgó el reconocimiento al mejor programa de orientación ciudadana en materia jurídica. Es un privilegio para mí poder presentarles a todas y a todos ustedes y dejar estos micrófonos al licenciado Tomás Caparroso Franco. Muchísimas gracias y más que bienvenido. Muchas gracias y agradezco mucho. Y el tema, después de escuchar la gran presentación de mi anterior componente, el doctor, pues estoy en un reto difícil, pero trataremos de, en el tiempo que me dan la oportunidad de hacerlo, explique un tema que hoy más que nunca, con motivo de la pandemia, está puesto de moda. Debo decir que yo estudié medios alternativos para la solución de conflictos en la Facultad de Derecho. Soy de la primera generación de egresados hace 3 años de la facultad. Tengo 72 años hoy, así es que empecé a estudiar otra vez de nuevo la carrera de Derecho, porque los medios alternativos son la solución al futuro en el mundo de los conflictos que vivimos. En fin, creo que es muy importante que lo sepan porque lo hice con un gran interés y mi vida cambió mucho y me ha hecho, de mi forma de ver los problemas, los litigios cambiaron mucho a raíz de que estudié en la Facultad de Derecho. Debo decirles que estudié en Harvard también esto. Soy egresado de la generación 79 de la Universidad de Boston de Harvard, porque tuve la oportunidad de tener la beca de la UNAM y por eso llegué allá a estudiar a la Escuela de Derecho, pero sobre todo amo, adoro y quiero a mi Universidad Nacional Autónoma de México, a la que le debo todo lo que soy. Así es que con mucho gusto voy a empezar. En los tiempos actuales, en que el mundo entero se encuentra luchando en medio de la actual pandemia de COVID-19, la mediación ha cobrado especial relevancia en la solución de controversias. La pandemia ha cambiado por completo nuestra realidad y parte de esa realidad son los conflictos, los cuales se han intensificado con el confinamiento y el cambio en la dinámica social. Por lo que la mediación se vislumbra sin duda como una alternativa para poder lograr la paz tanto en el ámbito familiar,
como en el social. Hoy el mundo enfrenta un grave problema de salud derivado de la epidemia provocada por el coronavirus. Los países tomaron y siguen implementando una serie de estrategias y medidas sanitarias, entre ellas la sana distancia y el confinamiento para evitar contagios. Cuando recién comenzó la pandemia, la indicación general para las sociedades era quedarse en casa, lo que implicaría no salir a las calles salvo para las actividades de real y suma importancia. Con la emergencia sanitaria, la convivencia se tornó más complicada. Con el pasar de las semanas y los meses, porque el confinamiento se reducía a la casa y parece que al estar juntos durante todo este tiempo se presentaron conflictos que en muchas ocasiones estaban escondidos. Intolerancia. La intolerancia se presenta como un elemento significativo en las relaciones humanas, tanto en cuestiones familiares como individuales, que tiene efectos negativos y que repercuten directamente en el comportamiento de las personas. Se ha convertido en una cuestión tan cotidiana que se hace común que nuestra realidad sea rebasada por rechazar lo distinto, por la irritabilidad que produce en el actuar diario, por la falta de diálogo, propensión hacia la violencia verbal y física. Esta intolerancia la vemos en cada situación del acontecer en la vida de las personas, en la familia, en la escuela, en las calles y en el trabajo. Por el contrario, la tolerancia implica ser conscientes del respeto, la empatía y solidaridad con las demás personas. Nuestro mundo sería un lugar mejor si cada uno de nosotros aprendiéramos a ser más tolerantes, a respetar a nuestras diferencias, a entender que somos distintos y que a pesar de esas diferencias podemos subsistir con otras personas, con otros países, con otras ideologías, con otros idiomas, con otras religiones, entre diversos factores políticos y sociales. Los medios alternativos para la solución de controversias, más conocidos como MASC, son una serie de procedimientos distintos a los judiciales que tienen como finalidad la resolución de los problemas o disputas entre dos personas. Dichos mecanismos de solución de controversias son también entendidos como causas extrajudiciales, surgidos al margen del proceso y desarrollados algunas veces por órganos no vinculados al poder estatal y otras veces por las mismas instancias estatales, mediante un conjunto de prácticas y técnicas dirigidas a posibilitar la solución de conflictos al margen de los tribunales, en el beneficio de todas las partes implicadas, reducir el costo y la dilación con la relación del proceso judicial, prevenir los conflictos jurídicos que estarían probablemente destinados a ser llevados ante los tribunales, coadyuvando en la búsqueda de la tutela judicial efectiva, justicia. Estos mecanismos se caracterizan por ser flexibles, la flexibilidad, la voluntariedad, la rapidez, los costos y la confidencialidad. Es decir, son mecanismos nuevos que debemos de saber todos que existen y por eso es tan importante recordar su flexibilidad, su voluntariedad, su rapidez, sus costos y la confidencialidad. Lo que trae como resultado no llegar a confrontarse en tribunales judiciales, lo cual trae beneficios para diversas partes,
En primera, a las personas que se encuentran en conflicto y en segundo lugar, reducir el trabajo de los tribunales. Ahora bien, la mediación. La mediación es un mecanismo o procedimiento eminentemente voluntario, recuerden, en donde dos o más personas con un conflicto, ayudados por un especialista denominado mediador, funge como apoyo para lograr establecer una nueva comunicación con la finalidad de llegar a una solución satisfactoria para ambas partes. Es importante recordar que la mediación funge como ese mecanismo preventivo y solucionador de conflictos con base en la recuperación de la comunicación entre sus intervenientes. Nosotros estamos convencidos de que la mediación es una gran herramienta que abonará para atender este tipo de situaciones y nos ayudará a encontrar las mejores soluciones con respuestas accesibles, más rápidas que un litigio. Hoy el mundo atraviesa por una serie de divergencias que de no corregirse lo más pronto posible, pueden tener efectos que perduren algunos años y harán que salir de ellos sea muy complejo. En México, la impartición de justicia que se realiza a través de los medios tradicionales, en su mayoría deja de operar debido a la pandemia por coronavirus. Y si bien existen avances e iniciativas, aún hay incertidumbre respecto a la forma en que se tramitarán en todas las materias jurídicas. El Poder Judicial de la Federación y algunos poderes judiciales estatales trabajan ya con un sistema de justicia en línea que permite a las personas continuar de cierto modo la solución de sus controversias. El problema de las personas, pese al aislamiento, siguen y se complican si no se les da la atención debida. Verbigracia. Hemos visto que son los meses con mayor violencia familiar contra las mujeres, más inseguridad con los problemas sociales que parecen no dar tregua a raíz de toda esta pandemia. Otra cosa que es muy importante, el acceso a la justicia es un derecho fundamental, no solo consagrado en la Constitución, sino también en diversas convenciones y tratados internacionales en que el Estado tiene la obligación de promover y proteger y garantizar. Artículo 1 de la Constitución, párrafo 3. Estamos obligados a respetar convenciones internacionales que haya firmado el Estado mexicano. Actualmente, con la sociedad de la información, tenemos un mayor alcance para utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, y aplicarlas al sistema de justicia, donde los juicios se pueden tramitar bajo plataformas y en un entorno digital. Ya hemos visto que la educación puede ir adaptándose a esta nueva situación. Claro que puede. Obviamente trae ventajas y desventajas, pero si bien este sistema en el que se combina lo presencial con lo virtual de la educación a distancia, no es perfecto, sí es perfectible. Lo mismo sucederá en el caso de los sistemas judiciales. Otro de los puntos importantes de la impartición de justicia y que nos preocupa es la consideración de la mediación y otros medios alternativos de solución a los conflictos, los MASC. No sabemos si hay un momento idóneo, pero ante la situación actual y la carga de trabajo que se vislumbra, los medios alternativos, los MASC, vienen a otorgar, como su nombre lo dice, una alternativa para que las personas tengan una oportunidad de acceder a la justicia de manera expedita y pronta. Además de que son mecanismos que buscan resolver todo de manera pacífica,
lo que trae un doble resultado. Primero, se solucionan los problemas y segundo, se genera la cultura de la paz, que es un tema muy importante, la cultura de la paz. Por ello, es necesario e importante que los sistemas judiciales no solo cuenten con plataformas digitales para los juicios, sino plataformas en las que los mediadores puedan llevar y tramitar estos procedimientos que sean accesibles y afables a todas las partes. Recordemos que son mecanismos humanos y voluntarios. Incluso nos llevan a reflexionar que con un buen uso de los MASC en línea, la carga de trabajo en tribunales comenzaría a descender. Y es importante que se magnifique la promoción de estos mecanismos y que se concientice a la sociedad, a los abogados, a las personas, que no todo se resuelve en un litigio, sino que hay otras formas. Estamos en un momento en que las cosas indefectiblemente van a cambiar, incluyendo las relaciones humanas. La forma de convivir, la enseñanza, los juicios, los negocios. Este es el principio de las normas sanitarias, el distanciamiento social que se debe de efectuar y que de acuerdo a expertos puede durar 2 o 3 años. Hoy más que nunca, la justicia en línea no es el futuro, sino que ya es nuestro presente. Como sociedad debemos de tener la capacidad de innovar y atender de la mejor manera los problemas. Una oportunidad de resolver los asuntos sin salir de casa. Hoy el uso del Internet, como la pluralidad de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, tienen una mayor relevancia en el actuar de las personas y en la forma en que se desenvuelven en la sociedad. El punto de que la relación que experimentamos como seres sociales con otros y la tecnología se ha convertido en una situación inherente que se aplica en distintos contextos de la vida, la política, la economía, la educación y la impartición de justicia, entre otros tópicos. En el mundo, como en México, uno de los derechos humanos más importantes es el acceso a la justicia, que tiene inferencia en las garantías judiciales y su protección, regulando en diversos ordenamientos jurídicos, tanto a nivel internacional como nacional, ya que se constituye como uno de los elementos básicos en la Constitución del desarrollo del Estado democrático. Pero el punto a analizar y reflexionar con toda problemática de justicia aunada a la sanitaria es qué valor le estamos dejando al uso de la tecnología de acceso a la justicia. ¿Las estamos explotando al máximo? ¿Existe certidumbre y seguridad jurídica de los usuarios de la tramitación de asuntos en línea? ¿Ya podemos hablar de justicia en línea? Los servicios de mediación y en general de medios alternativos de solución a conflictos MASC funcionan de manera adecuada en esta modalidad. Recordemos que existen criterios jurisprudenciales que establecen que el acceso a los MASC como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado, en el tenor de que estos mecanismos alternos rescatan la idea de que las partes puedan resolver sus conflictos sin la necesidad de asistir a la jurisdicción tradicional. Esto implica que los referidos mecanismos son una garantía de la población para el acceso a la justicia pronta y expedita, que ahora busca concientizar a las partes en el cambio del tipo de paradigma de la justicia y que en estos se derive en una participación más activa
de la población, en encontrar las soluciones bajo la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. La justicia digital, como los MAS y en especial la mediación, a través de esta manera, toman significativa vigencia porque nos dan la oportunidad de resolver los asuntos sin salir de casa, maximizando los tiempos y reduciendo los costos, lo que hace que se conviertan en herramientas idóneas para la contingencia, que ya no tenemos un panorama claro de cuándo podremos regresar a nuestras actividades con esta nueva realidad. Le voy a saltar, como ya nomás me quedan 10 minutos, quiero llegar a las conclusiones para por ahí mantenerme un poquito, si les parece, están en la lámina que dice conclusiones. Si están de acuerdo, lo vamos a hacer así. Y dicen, le voy a meter un poquito a hablar de la cultura de la paz, que creo que es muy importante. La cultura de la paz. Entender más sobre el contexto de la cultura de la paz implica un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes de ánimo y promoverla. Lo que significa prevenir y transformar los conflictos al grado de que estos no generen violencia. Es decir, buscar nuevas formas de actuar y gestionar las controversias que se presentan en cada aspecto de la vida, en de la vida de las personas, en la familia, en la escuela, en los lugares de trabajo, los parlamentos, las salas de prensa, los tribunales, entre otros, todos estos con base en principios como el de respeto, la libertad, la igualdad, los derechos humanos, la democracia, la tolerancia, la libre circulación de la información y la mayor participación de la mujer y el desarrollo social. Como seres sociales y con múltiples interrelaciones, el conflicto siempre estará presente. El punto importante es determinar cómo se va a gestionar, es decir, si se resuelve con el diálogo o se resuelve a la fuerza. La historia nos confirma que la segunda opción no es la mejor, que es la fuerza. Actualmente, ya nomás para rematar, los conflictos se detienen las ODR y la solución. Esto es muy importante, las ODR. Las Online Dispute Resolutions, específicamente la mediación online, tiene gran relevancia porque son medios que constituyen como una forma accesible para atender y darle solución a los conflictos de las personas. Que debemos esperar que los sistemas de justicia colapsen una vez que se levante la cuarentena, a que negocios se pierdan por el incumplimiento del contrato, a que los trabajadores se queden sin trabajo o que los patrones se vayan a la quiebra, o que la familia se vea afectada por una equivocada y alevosa discusión de la pareja, del vínculo matrimonial. Las ODRs están disponibles casi en cualquier parte del mundo. Se pueden llevar a cabo mediante un enlace por computadora, tableta o celular. Estamos convencidos de los beneficios de la mediación en línea y con ello resolver la mayor cantidad de asuntos en los acuerdos del mundo. Recuerden, las ODRs. Educar para la paz. En tales consideraciones, cuando hablemos de cultura de la paz, nos tenemos que remitir al sistema educativo, es decir, educar para la paz, donde se puedan crear las condiciones en los procesos de enseñanza, aprendizaje en todos los ámbitos, que permita, dentro de otras habilidades, convivir en forma pacífica con la identidad de valores como justicia, igualdad, cooperación, solidaridad, empatía y, en suma,
de trascendencia comunes entre unos y otros. Es un momento de construir una cultura de respeto que nos permita abonar a la paz. Ya para no irme, porque creo que casi el tiempo se me quema, quiero ahora sí ya ir a las láminas de conclusiones, que creo que son muy importantes dejarlas en la mente de nuestro público, y que me gustaría que estén en las conclusiones, si llegamos ahí, la lámina de conclusiones que dice: desde los inicios de las relaciones humanas y derivado de estas, se han dado una serie de conflictos que pueden tener distintas escalas. El conflicto humano aparece como un escenario inherente a las personas, derivado de las relaciones sociales en los grupos donde se desenvuelven. La mediación tiene relevancia como una figura que funge como alternativa a todos los conflictos, dada también a la posibilidad de terminar con los conflictos de manera integral, es decir, se interesa por el factor humano. Es decir, no basta con que a veces la justicia, sino que si llegas allá a mediar, vas a pensar siempre en el factor humano, vas a pensar en la otra parte, no nada más en la justicia, sino en la otra parte que pudo haber sido la afectada. La mediación funge como un instrumento de paz, es decir, una forma de solución de conflictos. Esta alternativa de solución de controversias tiene una gran relevancia hoy en día. Si nos situamos en México, la violencia ha sido una constante. En tal perspectiva, la mediación ofrece un nuevo modelo de entender la justicia, en la que se compaginen las diversas ideas sociales. De esta manera, el mediador es un facilitador, es una persona calificada que tiene la habilidad de lograr restablecer la comunicación entre las personas en conflicto, y como finalidad generar una cultura de la paz. Para el desarrollo de las relaciones interpersonales puede desembocar en conflictos. Para ello, la mediación busca compaginar los intereses, las percepciones y los valores de las personas para evitar el caos y la destrucción de su entorno al no concretizar una verdadera justicia como uno de los fines del derecho. Con la mediación se está ante la oportunidad de alcanzar esta idea de la justicia. En cambio, con el sistema de justicia, o mejor dicho, de igual legalidad que tenemos, la decisión recae en un tercero, lo que implica darle a una de las partes en conflicto la razón, y en consecuencia una situación en la que uno gana y otro pierde. En la reparación integral, pareciera que el Estado otorga una serie de medidas como para tratar de calmar la situación, cuando en verdad no se está atendiendo el mayor problema. Con la ayuda de los medios alternativos de solución de controversias, específicamente un proceso de mediación antes de iniciar un juicio en materia familiar, derivará en una mejor resolución del asunto, así como generar un mejor acceso a la justicia, y por lo tanto las familias se verán menos vulneradas por los conflictos que se generan entre sus miembros y que se generan en la cultura de la paz y de la legalidad. La mediación, específicamente con el restablecimiento de la comunicación, así como la educación integral, serán derroteros importantes para la construcción de la paz social sin violencia. Esto lo digo porque ese es el tema donde más debemos de enfocarnos. Y quisiera ver que entendiéramos que si logramos tener más mediadores
y más mediación entre todos nosotros desde nuestras casas, donde iniciamos. Si fuéramos más tolerantes, tendríamos una sociedad más armónica, más tranquila, que hoy en la mañana nos levantamos que acaban de linchar a dos periodistas, acaban de linchar a dos personas, a dos rateros, perdón, y luego incendiaron una discoteca, en fin, diario tenemos conflictos y eso es lo que debemos de aprender a ser tolerantes. Es mejor manos juntas que puños abiertos. Esa es la idea básica, don Enrique Bustamante. No sé si hay algunas preguntas o si... Doctor, muchísimas gracias. Claro que sí. A ver, le preguntan al licenciado Tomás Caparroso que precisamente sobre esto que mencionaba en la parte final de su conferencia magistral, el tema de la intolerancia. Esta intolerancia que finalmente se ha visto incrementada por pues, las cuestiones de pandemia, por esta convivencia extrema que se ha dado en muchos hogares, por el tema del confinamiento. Le preguntan cuáles son el número de casos legales que más han aumentado en contingencia. Por supuesto, se presume que cosas, por ejemplo, como el divorcio o agresiones a mujeres son quizá dos cosas que se presuponen, pero le preguntan con su experiencia cuáles son estos temas que han aumentado. Licenciado. Creo que la conectividad del licenciado Caparroso está sufriendo un poco. Ya regresó, aquí está con nosotros. A ver, pues seguimos con este tema de problemas de conectividad que además hoy se ha intensificado por este momento del famoso apagón de Internet, que pues hemos recibido un número enorme de reportes de colegas periodistas de distintos lugares de la Ciudad de México, de algunos lugares de la República Mexicana, comentándonos desde WhatsApp, que pues desafortunadamente están teniendo problemas importantes de conexión seguramente por esta circunstancia de conectividad. Voy a dar unos segundos más a que se reconecte el licenciado Caparroso y mientras tanto, pues bueno, recordarles a todas y a todos ustedes que a través del chat de su Zoom pueden hacer preguntas, también directamente al WhatsApp de Gaby Mata, que seguramente todas y todos ustedes lo tienen. Agradecerles la participación activa porque pues es un espacio de todos ustedes y veo que ya está de regreso la conexión del licenciado Tomás Alfonso Caparroso. Doctor, está silenciado su micrófono, si por favor lo puede poner nuevamente para ver si tenemos conexión con usted. Esperamos a que esté en un mejor lugar de ubicación. Ya estoy aquí. ¿Me oye ahí? Sí, lo escucho muy bien, licenciado. Y si me permite, no sé si escuchó bien la pregunta o la repetimos. Sí, por favor. Lo que nos ponen aquí en doble pantalla, a usted y a mí, nuestro equipo de producción, para verlo. Ahora ya sí. lo vemos. Muy bien. Pues este tema de la tecnología no tiene palabra de honor, pero bueno, hablábamos de la intolerancia como un punto fundamental que usted tocó, sobre todo al final de su conferencia, licenciado, y le preguntan cuál es el número de casos que más ha aumentado, se refieren a en qué área, presuponen que el tema del divorcio o de agresiones intrafamiliares, sobre todo a las mujeres, son pues algunos de los que se han visto, pero en su experiencia, ¿cuál ha sido pues el resultado de este tema de la intolerancia, licenciado Caparroso? No, creo que seguimos con algunos problemas de intermitencia en este espacio que, pues bueno, yo creo que ya estamos todos acostumbrados a este tipo de circunstancias. Sabemos que así se han gestado los problemas, pero bueno, pues
yo les pido que demos paso a un intermedio, estos intermedios que tenemos preparados precisamente para que todas y todos ustedes escuchen los testimonios y además alguna recomendación que nos han preparado. En este caso, pues me permito presentar el primer intermedio que vamos a tener en esta sesión del taller de periodismo científico para que inmediatamente después demos paso a la siguiente conferencia magistral. En este intermedio participan Carlos Mayén Rivera, él es el investigador del INIFAP, y también vamos a escuchar el testimonio de Lorena Ríos Alfaro de la revista Vértigo. Y bien, pues si estamos listos en producción para poder pasar este primer intermedio para dar paso después a nuestra siguiente conferencia magistral. Así que, amigas y amigos, los invito a escuchar estos mensajes. Miembro de la Sociedad Mexicana de Recursos Forestales, pero sobre todo, su amigo. Una persona que está interesada en poder difundir la ciencia, comunicar la investigación, transferir tecnología. Creo firmemente que no hay un instrumento perfecto para conocer el mundo, pero la ciencia es la visión, el mecanismo más perfecto que tenemos para saber de este mundo. Pues bien, a lo largo de estas cápsulas, su servidor, nuevamente les comparto mis credenciales, Carlos Mayén Rivera, tendremos el gusto de comentar algunos aspectos justo de la ciencia, de la ciencia y las redes sociales. Permítaseme un poco el defecto profesional, pero vamos a hablar de ciencias forestales y redes sociales, pero en general es de la ciencia, ¿no? Es una serie de cápsulas con relación a esta cuestión tan íntimamente ligada. De hecho, las redes sociales, el internet, las páginas web se crearon en los centros de investigación como instrumentos valiosos e importantes para la comunicación entre los científicos y que luego se fue dirigiendo hacia el resto de la sociedad. Vamos en esta primera cápsula un poquito a abrir la idea de por qué son tan importantes en este momento las ciencias, en este momento de la ciencia, las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en el fenómeno más revolucionario dentro de los medios de comunicación desde la llegada de la televisión. La televisión constituye el gran momento de la divulgación de la ciencia cuando, por ejemplo, científicos tan prominentes, pero también tan hábiles para lograr comunicar conceptos complejos a la sociedad, llegan después de una serie de proyectos editoriales. Cosmos, por ejemplo, de Carl Sagan, primero fue un bestseller, y justo toman a la televisión a través de grandes producciones de la BBC como un medio de divulgar ciencia. ¿Por qué? Porque el mismo Sagan decía, ¿por qué necesitamos entender la ciencia? Para Sagan decía que necesitamos entender la ciencia porque el pensamiento científico da prioridad a los hechos, incluso cuando estos no se ajustan a nuestras creencias. Nos aconseja tener varias hipótesis para probar cuál de ellas explica mejor los hechos. Nos urge a no ser dogmáticos. El pensamiento científico ha permitido encontrar grandes soluciones a la humanidad, pero además nos permite ser más rígidos en nuestro escrutinio escéptico. Y en una era de cambios, y esta es definitivamente una gran era de cambios histórica por múltiples razones de salud humana, sobre todo, entender esta era es fundamental para los científicos y es necesaria para todos. Por eso es tan importante en este contexto las redes sociales. ¿Qué pueden hacer?
en las redes sociales la comunidad científica. Más o menos lo que hace, lo que ha venido haciendo, que es escuchar, hablar y dialogar. Escuchar, conocer lo que los otros emiten, ya sean opiniones o información o críticas. La ciencia se alimenta de la crítica, del escepticismo y de la evaluación. Al adentrarse en este mundo se van descubriendo personas con intereses cercanos, investigadores curiosos, divulgadores, periodistas. En definitiva, gente a quien seguir. Escuchar no solo nos proporciona información sobre todo tipo de acontecimientos, sino también nos ayuda a descubrir lo que están haciendo otras personas, otros investigadores, mucho antes incluso que llegue a publicarse una revista científica. Hay un concepto que se llama de libro abierto, donde los investigadores a través de redes sociales y diversos medios van comunicando los resultados de sus investigaciones. Antes que estas investigaciones se hagan un paper, se hagan un artículo, se hagan el capítulo de un libro, y está abierto al escrutinio de la sociedad en su general, de la sociedad en general. Es entonces el modo de establecer contacto de intereses. Las redes sociales nos permiten hablar, es decir, difundir mensajes que lleguen a un público cada vez más amplio. Es un camino eficaz para ello porque nuestras intervenciones tendrán interés en sí misma. Nosotros vamos a revestir de interés nuestros mensajes a través de las redes sociales, o sabremos si no tienen interés estos mensajes que tenemos. Es importante para ello que además del mensaje principal, pues adjuntemos elementos de interés, hashtags, citar a otros usuarios, incorporar enlaces para acceder a la información, etcétera. Y también es muy importante que nos ayuda a dialogar. Aunque se dice que si el Twitter es un lugar de difamación, odios execrables. No, yo veo en muchos seguidores que tengo en Twitter de grandes divulgadores científicos, comunicadores, que Twitter sigue siendo un camino de encuentros más que desencuentros. Las redes sociales propician la aparición de debates públicos necesarios en los que podemos y debemos participar, y especialmente cuanto atañen a nuestra actividad, a nuestro tema de interés, intervenir en debates, ayudar a difundir nuestras opiniones, establecer nuevos contactos, conseguir más seguidores e incluso convertirse en fuentes de referencia. Así, las redes sociales apoyan las 3 actividades más importantes en la comunicación de la ciencia, en el proceso científico y de investigación, que es escuchar. Tengo que estar abierto a lo que los otros me dicen, a través de estos medios, lecturas, hablar, poder expresarme, dar a conocer mis puntos de vista y dialogar. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hola, soy Lorena Ríos Alfaro de la revista Vértigo. Tengo cerca de 15 años cubriendo la fuente de salud y bienestar y obviamente de temas científicos. Y este espacio es para agradecer, antes que nada, al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y a las facultades de Derecho y de Medicina de la UNAM, que han hecho posible el que varios reporteros de salud nos especialicemos más en los temas, gracias a los talleres de periodismo científico que han realizado, que han organizado y en el que amablemente nos han invitado. Estos talleres, afortunadamente, nos han permitido, a mí en lo personal, seguirme capacitando. Los temas de salud no es nada más hablar de la enfermedad o un tratamiento o un dispositivo médico nuevo. No, es comprender las patologías y de un modo, con un lenguaje muy sencillo, hacerle entender a la población en general qué medidas pueden realizar en su vida cotidiana para evitar, para prevenir enfermedades crónicas que los puedan llevar a estar con una mala calidad de vida y a perder años de vida. Es importante no nada más llegar a la población adulta mayor, necesitamos también
educar a la población infantil, a los adolescentes, a los jóvenes, en diversos temas de su vida cotidiana, ayudarles a tomar las mejores decisiones en su salud para que puedan tener una vida pues próspera y llena de bienestar. Yo les agradezco de verdad la oportunidad de seguirme capacitando, porque uno como periodista tiene que seguir aprendiendo día a día los diferentes temas. En este momento pues estamos prácticamente saliendo de una pandemia de COVID-19 que afectó no nada más al país, sino a todo el mundo, y a los periodistas nos permitió capacitarnos y conocer el origen de este coronavirus, que resultó bastante mortal, y conocer poco a poco los pasos de los nuevos tratamientos, el desarrollo de distintas vacunas, la efectividad de ellas en la población, primero en los adultos mayores y posteriormente en los diferentes grupos poblacionales. Todo este conocimiento no podría ser posible sin las herramientas que cada vez que acudimos a los talleres de periodismo científico nos permiten adquirir. Nuevamente este espacio es para agradecerles y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.